Hola, con este vídeo voy a repasar los conceptos ya vistos en clase de la unidad 4 para la primera evaluación. Bien, el primer concepto de todos es el de sistema de archivos. El sistema de archivos, tal cual tenéis en el libro, aquí nos explican las funciones, es almacenar, organizar, acceder y recuperar la información almacenada en forma de archivo. Es decir, toda la información se va a almacenar en forma de archivo. Recordad que archivo y fichero son sinónimos. Archivo o fichero sería una colección de unos y ceros que almacenan la información, ¿vale? Podría ser un archivo de texto, un documento de Word, por ejemplo, un archivo de hoja de cálculo como un XLS de Excel o de música, vídeo, etc. Bien, entonces quedamos que este concepto ya lo definimos en la primera evaluación, lo que es sistema de archivos, era la forma en la que el sistema operativo se organiza el espacio de almacenamiento para realizar estas funciones, ¿de acuerdo? Para almacenar, organizar, acceder y recuperar esa información almacenada. Fijaros que aquí nos dice que cada sistema operativo suele tener su sistema de archivos propio, ¿vale? Eso es cierto. En Windows, como os dice aquí en el lateral, hablamos que Windows utiliza el sistema de archivos NTFS. En Linux tenemos aquí mencionados varios sistemas de archivo, como son X2, 3 y 4, ¿vale? Razer FS, Razer 4, y luego XFS, que también lo habéis utilizado en la práctica, y JFS, que también lo habéis utilizado en la práctica de la instalación que hicimos del sistema operativo. Bien, en cuanto al sistema de archivos, en la máquina de Linux, recordad que tenemos lo que sería la utilidad de disco, ¿vale? O discos. En el Ubuntu 12.04 es utilidad de discos, en el Ubuntu 14.04 es discos. Bien, aquí podríamos ver las particiones que hay en esta instalación de Linux y hablamos de esta partición. Al seleccionarla me dice los datos aquí y en este caso me está diciendo el sistema de archivos que es X4. La partición de swap no tiene sistema de archivos, recordad. Y aquí tenemos que en este caso, pues evidentemente, así como aquí sí que tenemos tipo de partición Linux, contenido X4, aquí nos dice sistema de archivos swap, que en realidad no es ninguno. Bien, esta sería la forma de ver el sistema de archivos. Vale, siguiendo con los términos que entran dentro de lo que sería esta unidad, pasamos a ver lo que es la estructura del sistema de archivos. ¿Vale? En cuanto a la estructura del sistema de archivos, es una estructura jerárquica o arborescente. ¿Vale? Todos los archivos o directorios cuelgan de uno. Recordad que directorio y carpeta es lo mismo. Y ese directorio es el que se llama directorio raíz y que se identifica y se representa por el carácter barra. ¿Vale? Bien, esta figura aquí no se ve muy bien, en el libro la veréis mejor, pero sería directorios que están dentro directamente de lo que es el directorio raíz. Aquí tenemos algunos importantes que habéis trabajado en la práctica, como sería el de barra bin. ¿Vale? Aquí, como os dice, contiene los programas que pueden ejecutar todos los usuarios del sistema. ¿Vale? Pues por ejemplo aquí nos vamos a abrir un terminal. Vale, este no es el juego de teclas que yo quería utilizar, entonces me iré aquí y pondré terminal para que pueda ejecutarlo. Bien, ls barra bin, que es el que estábamos mirando, y aquí en barra bin, ¿vale? Pues podemos ver archivos, por ejemplo rm, que es el comando, sonará porque ya habéis trabajado con él, por ejemplo nano, ¿vale? Aquí normalmente pues son muchas de las aplicaciones, de las órdenes en este caso, porque estamos hablando de modo texto, ¿vale? pwd la estoy buscando y está aquí, ¿vale? Ya son órdenes que os permiten, que ya conocéis, ¿vale? Y os permiten hacer cosas en el ordenador y todos los usuarios, como están dentro de este directorio, las pueden utilizar. Bien, otro directorio importante es el de barra boot, contiene los archivos de configuración del arranque del sistema y dentro de ese directorio está la carpeta group, que en esa carpeta específica está el gestor de arranque. Si nos vamos aquí al modo texto, ponemos el
vemos el contenido de boot y vemos que está esta carpeta, el group y luego una serie de archivos, por ejemplo memtest, ¿vale? Eso, el memtest nos sale en el menú de inicio de sesión, las opciones que tenemos, perdón, de inicio de sesión no, sino de arranque del sistema. Cuando está arrancando, una de las opciones que podemos escoger sería la opción del testeo de memoria. Bien, seguimos con los directorios. El directorio dev, ¿vale? Contiene los archivos de los dispositivos físicos o hardware del sistema. Entonces ahí recordad que, por ejemplo, dispositivos físicos que vosotros conocéis serían pues el disco duro, que se llama SDA o SDB, dependiendo de los discos que hayáis instalado. Bien, pues aquí, por ejemplo, vamos a buscar por la S, SDA, ¿de acuerdo? Tenemos aquí es el SDA sería el disco físico y SDA1, 2, etcétera, serían las particiones que tenga ese disco duro. Bien, algún otro elemento que aquí os pueda sonar, por ejemplo las TTIs. Recordad que las TTIs son las consolas en modo texto, ¿vale? Las consolas en modo texto que accedíamos mediante las teclas de función y control alt lo que fuera, ¿vale? Vamos a ver si puedo acceder. No, no consigo. Bueno, seguimos. Más directorios. Paso a la página siguiente y tenemos aquí el directorio etc. Contiene los archivos de configuración del sistema, ¿vale? En este caso, por ejemplo, una carpeta que sí habéis utilizado, que os ha utilizado, que habéis explorado un archivo dentro de ella, que ahora lo repasaré, es etc network. etc network interfaces es un archivo importante, ¿vale? Y entonces aquí contiene pues cosas para lo que sería el tema de la red del equipo. Bien, con archivos de configuración en la carpeta etc. Bueno, pues aquí en el modo texto vamos a explorar esa carpeta, ¿vale? Y aquí, bueno, pues todo lo que aparece son ficheros de configuración. Uno que ya conocéis es el fstab, lo tenemos aquí, ¿vale? fstab, el fichero hosts o hostname, ¿vale? Vamos a ver si lo encuentro. Hosts lo tenemos aquí y hostname también, ¿vale? Son ficheros que ya habéis trabajado en la práctica 4.2 y que ya vemos que como son de configuración están dentro de la carpeta etc. Bien, seguimos la carpeta home, ¿vale? La tenemos aquí. Es el directorio que contiene los directorios personales de todos los usuarios del sistema, ¿vale? Es decir, cada usuario tiene su carpeta personal y dentro de la carpeta home se crea una carpeta para cada uno de los usuarios del sistema. Vosotros solo tenéis un usuario, ¿vale? En la máquina real tenéis más y podríais ver el contenido de esa carpeta, ver que hay varias carpetas, una para cada usuario. En mi caso, en esta máquina solamente tengo el usuario alumno creado, ¿de acuerdo? Si hubiera más usuarios, tendría una carpeta por cada uno de los usuarios. Si yo tuviera un usuario Pepe creado, aquí aparecería una carpeta Pepe, que sería la carpeta personal de ese usuario. Bien, cada uno de los usuarios, cuando tienen entorno gráfico, tienen una serie de carpetas dentro, es lo que os viene a decir aquí, que por ejemplo tiene la carpeta escritorio. ¿Vale? Si queréis visualizarlo, ls/home alumno, que es en este caso el usuario que hay creado en este sistema, y veis la carpeta escritorio que se os menciona ahí, pero también está la carpeta documentos o la carpeta descargas, imágenes, música, entonces vídeos, ¿vale? Esas son carpetas que se crean ya para cada uno de los usuarios cada vez que se crea un usuario y accede por primera vez. Cuando se crea el usuario, esa carpeta de usuario personal está vacía, pero cuando ya ese usuario inicia sesión por primera vez, se generan, en entorno gráfico, claro, se generan esas carpetas. Bien, vamos a ir terminando ya, voy a ir terminando ya con el repaso de las carpetas, ¿vale? Tenemos aquí, que me voy, lo que sería la carpeta media, ¿vale? Contiene las unidades físicas que tenemos montadas o que se montan automáticamente, como discos duros, unidades de DVD, pendrives, etc. ¿Vale? Esto ha cambiado un poco en la última versión de Ubuntu, ¿vale? Porque ahora vamos a explorar lo que sería esa carpeta y cuando vemos la carpeta media, vemos que ahí aparece una carpeta alumno. Bien, esa carpeta alumno
es una carpeta para que todos los dispositivos externos, ¿vale? Como un USB, se monten en esa carpeta cuando se inicie el sistema. En este caso nos puede llevar a confusión de que esa carpeta alumno, o sea, esa carpeta media, sea lo mismo que la carpeta home, ¿vale? Pero no. Voy a ver si consigo conectar un dispositivo USB y si el sistema me lo reconoce. Vamos a ver si lo consigo pinchar. De acuerdo. El problema es que lo va a reconocer primero la máquina real. Lo voy a expulsar y voy a ver si aquí en dispositivos TakeMS Color Line lo reconoce, pero no me lo monta. Vale, no me aparece, pero en caso de aparecerme me aparecería aquí. Vale, ya lo tengo y ahora me parece que sí que me va a aparecer. Otra cosa es que el sistema de archivos... De acuerdo, ¿veis ahí? Pendrive ha aparecido. Vale. Lo puedo explorar. Propiedades, por ejemplo. Y me dice que está pinchado dentro de media alumno. Es decir, que ahora mismo dentro de media alumno ese dispositivo se acaba de montar. ¿De acuerdo? Es este de aquí, pendrive, y aparece dentro de media alumno. Voy a desmontarlo, ¿vale? Voy a expulsarlo de forma segura. Y una vez expulsado, veremos que si vuelvo a hacer ls media alumno, ya no aparece ahí el dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces la carpeta media es para que se monten los dispositivos que tipo pues pendrive, etcétera. Bien, nos queda una carpeta que es la carpeta root, ¿vale? Root es la carpeta personal del superusuario o el administrador del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, esa carpeta, como ya habéis comprobado todos, no me deja acceder, ¿de acuerdo? Y no podemos abrir el directorio root porque no tenemos permiso para ello, ¿vale? Pero sí tenemos que conocer que la carpeta root es la carpeta personal del usuario de sistema, es decir, del superusuario. Bien, continuamos, ¿vale? Voy a quitar el zoom y bien, pasamos a la gestión de archivos y directorios. El resto de directorios que no he comentado son importantes también, pero yo no los voy a pedir para el examen. Bien, en cuanto a la gestión de archivos y directorios, conocer lo que es la definición de directorio, ¿vale? La diferencia con archivo, recordar que archivo es lo que contiene la información, ¿vale? Archivo o fichero, y la carpeta o directorio lo que contiene es otras carpetas y o los archivos. Bien, aquí sí que quiero que sepáis identificar lo que serían los archivos, los ficheros ocultos, ¿vale? Y como os dice aquí en el libro, su nombre empieza por un punto. Lo habéis comprobado en la práctica, ¿vale? En la práctica, si nosotros vamos a la carpeta personal del usuario, en este caso aquí, si mostramos lo que serían los archivos ocultos, ¿vale? Lo podemos hacer con... Vale. Vale, vamos a ver si consigo... Vale, control H, ¿de acuerdo? Y podemos ver los archivos ocultos. Fijaros que estos archivos como esta carpeta, ¿vale? Los elementos ocultos pueden ser archivos tanto como carpetas. Cualquier cosa que nosotros el nombre le pongamos punto, lo que sea, va a aparecer como oculto. Entonces, con control H... ¿Vale? Ocultamos o mostramos eso. La otra opción es ir a ver, pero que aquí ahora mismo no sé por qué no se me despliega. Vamos a ver si así tampoco. Bueno, pues para continuar con la explicación simplemente lo vemos aquí. Y en modo texto, si estamos, estamos en la carpeta personal del usuario, ¿vale? Home alumno, y entonces hacemos ls-a, que me muestra todo. A es de all en inglés, ALL, ¿vale? Y entonces me muestra todo lo que hay dentro de la carpeta, en este caso como no le he puesto nada más en la carpeta en la que estoy, y me incluye los archivos ocultos, ¿vale? Los elementos ocultos, archivos y carpetas.
Bien, pasamos a ver los archivos de configuración importantes, ¿vale? En este caso, ficheros de configuración, comenzamos por el boot group menú lst, ¿vale? /boot /group menú lst. En el Moodle yo os he puesto en lugar del menú lst el group.cfg. La función es la misma. Dentro de ese archivo está almacenada la configuración del gestor de arranque, ¿vale? Dependiendo de si tenemos instalado el group o el group 2, entonces se llama menú lst en el caso del group y group.cfg en el caso del group 2. Vamos a ver el contenido de ese fichero de texto. Eso lo tenemos, perdón, etc, ¿no? Todos los ficheros de configuración están dentro de etc, exceptuando el del gestor de arranque, ¿vale? Bien, vemos el contenido y todo este contenido es como un programa, ¿vale? Que lo que establece es, por ejemplo, con menú entry, una entrada de menú, que cuando arranca el sistema, pues me dice que puedo escoger la opción de hacer un testeo de memoria, ¿vale? Aquí tenemos otro menú entry, que es otra entrada de menú, y entonces aquí es otro tipo de testeo de memoria, ¿vale? De Serial Console. Toda esa configuración está ya almacenada dentro de ese fichero, ¿vale? El group CFG. Bien, seguimos con los ficheros de configuración, ¿vale? Otro fichero de configuración importante es el FSTab y nos dice que contiene información sobre los dispositivos que se montarán automáticamente durante el arranque del sistema. Es decir, fijaros que yo antes he pinchado un pendrive, el pendrive se ha montado en el momento el sistema lo ha detectado, luego lo he desmontado, ¿de acuerdo? Pero no se ha montado durante el arranque. Durante el arranque se monta, por ejemplo, el disco duro. Bien, pues vamos a ver el contenido de ese fichero fstab, ¿de acuerdo? Y entonces aparecen líneas. Vamos a ver dónde comienza, ¿vale? Este sería el contenido del fstab. Fijaros que yo simplemente con la orden cat estoy viendo el contenido de este fichero, el fichero fstab que está dentro de etc, le estoy dando la ruta absoluta a ese fichero y estoy viendo el contenido por pantalla, ¿vale? La información que aparece cuando comienza por una almohadilla quiere decir que eso el sistema lo ignora y entonces las líneas efectivas serían esta de aquí, que no comienza por almohadilla y me está diciendo que el sistema de archivos raíz es una partición x4, estas son las opciones de montado, ¿de acuerdo? Y esa es información que utiliza el sistema para montar la partición raíz. Este caso de aquí, esta línea de aquí, ¿vale? Sería para la partición de swap. Fijaros que aquí no tiene sistema de archivos, por eso pone aquí none y es la partición de swap. ¿Vale? Perdón, no tiene punto de montaje, disculpad. Y el sistema de archivos es swap, es decir, no hay sistema de archivos. Bien, continuamos con los ficheros de configuración, ¿vale? De los que tenéis aquí, el etc apt sources list, ¿vale? Fijaros que sources significa fuentes, list, lista, entonces lista de fuentes. ¿Las fuentes de qué? La lista de los repositorios de donde podemos descargar software, es decir, dónde están los paquetes software para instalar software nuevo o actualizaciones, tanto del sistema operativo como de cosas del sistema, ¿vale? Bien, ahora mismo no quiero recordármelo más tarde. Vale, vamos a cerrar esto. Bien, estamos con el fichero de configuración de las actualizaciones apt sources list, ¿de acuerdo? Y tiene este formato. Para que lo veáis también de otra manera, fijaros que en lugar de cat no me permite editarlo, pero por ejemplo podría poner nano, que sí que es el editor de texto en modo texto puro, y fijaros que aquí, vamos a ponerlo de esta manera que se ve mejor. Vale, lo mismo, las líneas que comienzan por almohadilla es que el sistema las ignora y todas las demás son en su mayoría, bueno, en parte, lo que sería la dirección a la cual accede el sistema para descargar paquetes. ¿Vale? Ahí tenemos según las distribuciones y el tipo de paquetes que hay. O sea, los repositorios main restricted, universe, multiverse, etc. ¿Vale? Lo que nos interesa es ver que hay distintas líneas, los tipos de paquetes, en este caso son paquetes dev,
¿De acuerdo? Estamos en el nano, nos vamos a salir y lo podríamos ver también igualmente con el Gedit. ¿Vale? Gedit y el fichero. Gedit, recordad que es un editor también en este caso modo gráfico. Fijaros que aquí sí que puedo seleccionar con el ratón, así como en el nano no. ¿De acuerdo? Y entonces tengo el mismo contenido, efectivamente, ¿vale? Podría guardar, deshacer, etcétera. El mismo contenido, pero simplemente en este caso sí lo podría editar. Con nano, con Gedit puedo editar, con cat simplemente lo leo. ¿Vale? Seguimos y pasamos a ver el fichero etc hosts, ¿vale? Contiene la resolución local de nombres de equipos a direcciones IP. Entonces aquí dice que se usa para realizar instalaciones de redes muy pequeñas y con direcciones IP fijas. Por ejemplo, en clase yo os puse el ejemplo de que podríamos poner que los equipos que se llaman PC701 se le asignaría una IP estática y entonces diríamos que el PC701 tiene una IP asociada. Vamos a ver el contenido de este fichero, ¿vale? Estamos hablando que es el hosts, ¿de acuerdo? Y entonces fijaros que este es el contenido del fichero hosts. Esto que acabo de seleccionar, tenemos que aquí aparece una IP, que es la 127.0.0.1, y eso le corresponde a un equipo que se llama localhost. La 127.0.1.1 hace referencia al equipo SOM100, ese es el nombre de este equipo, ¿vale? Entonces son direcciones, o sea, relación en cada línea, una IP, un nombre de equipo. Y entonces aquí podríamos poner pues una IP, la 10.0.2.1 para el PC701, la 10.0.2.2 para el equipo PC702 y así podríamos ir rellenando líneas, como nos decía aquí en la definición, para la resolución local de nombres de equipos, ¿vale? Bien, los otros ficheros que yo os he puesto para que los miréis, que investigarais, el etc hostname, ¿vale? Contiene el nombre de la máquina. Host significa equipo, name significa nombre. Entonces simplemente es un fichero que contiene el nombre de la máquina. Ya está. Y luego el fichero etcresolve, ¿vale? Resolve.conf. Y ese fichero contiene la resolución de nombres, es decir, ¿dónde acudimos para que nos resuelvan las direcciones? Pues nos pondríamos aquí name server y una IP, ¿vale? Por ejemplo, la de Google 8.8.8, ¿de acuerdo? No sé si me he dejado un 8, pero el caso es que son 4 8s para acceder a Google, ¿de acuerdo? Y que el servidor DNS de Google nos diga pues la URL que tú has puesto de www.marca.com equivale a la IP tal, ¿vale? Y entonces ese servidor cuya dirección aparece aquí es el servidor DNS y se utiliza para eso. Bien, los ficheros importantes los hemos visto ya todos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos faltaría por repasar en cuanto al vocabulario? El tema de los directorios, ¿vale? Bien, con los directorios o carpetas habéis realizado ya operaciones de crear, borrar, copiar, mover, modificar, seleccionar, renombrar, enlazar no, pero entrar y salir también, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber ciertos conceptos sobre los directorios, ¿vale? Que ya se han explicado en clase y que quiero repasar. Bien, los directorios punto y punto punto. El directorio punto, ¿vale? Hace referencia a él mismo, es decir, al directorio actual. El directorio punto punto hace referencia al directorio del que cuelga, es decir, el directorio padre, ¿vale? Bueno, eso de que son enlaces duros, olvidaros porque lo único que hará es liaros, ¿vale? Entonces simplemente eso, esto es soy yo mismo, es decir, el directorio actual y esto de aquí es el directorio padre, ¿vale? El directorio actual es donde nos encontramos en un momento determinado. Si cambiamos de directorio, el directorio actual cambia evidentemente. ¿Vale? El directorio personal, que me había subido para arriba y se me había pasado repasarlo, ¿vale? Es la carpeta personal, ¿vale? La carpeta personal del usuario. Esa carpeta personal, ¿dónde va a estar? Recordad que va a estar en la carpeta Home, ¿vale? Y en esa carpeta Home se encuentran los archivos de usuario.
Está dentro de home, como os he dicho, y se reconoce, se representa también con el carácter este de aquí, que es como el arco que está encima de la ñ y se llama virguliña. Teníamos los conceptos de ruta absoluta y ruta relativa. En clase ya hemos puesto algunos ejemplos, ya habéis trabajado con algunas de estas rutas, ¿vale? Con ambas, con rutas absolutas y con rutas relativas. Y entonces una ruta absoluta, como tenemos aquí en la definición, es cuando hacemos referencia a un directorio desde el directorio raíz. La ruta absoluta siempre empieza por el carácter barra, ya que partimos desde el directorio raíz. En cambio, la ruta relativa es cuando hacemos referencia a un directorio desde el directorio actual, ¿vale? Bien, voy a limpiar pantalla, ¿vale? Y por ejemplo, yo voy a poner una orden, la orden cp, y quiero copiar un fichero, el fichero fstab, ¿vale? Voy a mostraros que aquí en mi carpeta personal no tengo nada, ¿vale? Voy a crear una carpeta mkdir rutas, por ejemplo, ¿vale? Me voy a meter dentro de rutas y aquí dentro de rutas no hay nada, ¿vale? Voy a copiar y voy a copiar el fichero etcfstab, por ejemplo. Entonces fijaros que en este caso ese fichero lo acabo de nombrar con una ruta absoluta, ¿vale? La orden es cp y el fichero se llama fstab, pero le estoy diciendo que ese fichero está dentro de la carpeta etc y etc está dentro del raíz. Es una ruta absoluta porque comienza por el carácter raíz, ¿de acuerdo? Y nombra todos los sitios por los que hay que pasar hasta llegar a fstab. ¿Dónde lo quiero copiar? Lo quiero copiar justo donde yo estoy. Pues le voy a poner un punto. El punto hemos dicho que equivale al directorio actual. Si yo no pongo ese punto me va a dar un error, ¿vale? Falta operando o archivo de destino. Bien, pues entonces pongo ese punto y fijaros que ahora no me ha dado el error, hago ls y entonces aparece ahí el fichero fstab. Bien, esto es un ejemplo utilizando el directorio actual, ¿vale? Vamos a a ver qué es lo que hay en el directorio padre. El directorio padre de rutas es mi carpeta personal, es la carpeta alumno. Entonces yo pongo ls punto y sin cambiarme de directorio estoy viendo lo que hay en la carpeta padre, ¿vale? Yo podría, por ejemplo, copiar el fichero fstab, que lo tengo aquí dentro. En este caso fstab lo estoy nombrando con una ruta relativa, porque ya no es el fstab que está dentro de la carpeta etc, sino que es el que lo tengo dentro de rutas, ¿vale? Lo voy a copiar, ¿dónde? Lo voy a copiar dentro de documentos, esta carpeta de aquí. Bien, pues para eso uso una ruta relativa, .. documentos. Y entonces una vez hecho esto, veremos que dentro de documentos también aparece. Vamos a ver, como os decía, acabo de copiar fstab aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver aquí que lo ponga en un tamaño más pequeño. ¿Vale? Y aparte de ahí, en la carpeta personal tengo la carpeta rutas, ¿vale? Bien, esto es una ruta relativa y como habíamos dicho antes, esto de aquí era una ruta absoluta. Fijaros que aquí en un comando he utilizado dos rutas. Por un lado está esto que es lo que yo voy a copiar, que está nombrado con una ruta absoluta, mientras que esto de aquí está nombrado con una ruta relativa, ¿vale? En un mismo comando podemos combinar rutas. Voy a poner otro ejemplo. Podría copiar el fichero etc network interfaces y lo podría copiar, pues igual que he puesto antes, a la carpeta documentos. Vale, la tengo aquí abierta en modo gráfico antes de ejecutar el comando. Veis que aquí tengo el fstab, ¿vale? Y ahora cuando ejecute y le dé a enter va a aparecer aquí el fichero interfaces. En esta orden he combinado en el primer operando argumento una ruta absoluta y en el segundo argumento una ruta relativa. Bien, pues creo que no me olvido de nada. Los comandos ya los tenéis en el libro y los tenéis trabajados en clase y espero que os sirva y que estudiéis mucho y os vaya muy bien. Hasta otro vídeo, chicos.